Y hoy llegó el sermón final de esta carta, primera de Timoteo 6, los versículos 11 al 21. Y yo quise titularle, hermanos, Instrucciones de Guerra. Porque hay un versículo de aquí que hace alusión a eso. Y antes de dar nuestra lectura a estos versículos, quiero comentarles del capítulo 1 en primera de Timoteo. El apóstol Pablo se dirigió en el versículo 18 de primera de Timoteo de la siguiente manera: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ella pelees la buena batalla. Para el apóstol Pablo, las instrucciones que le iba a dejar a Timoteo, su discípulo, siempre fue en ese sentido. Estamos en una lucha espiritual. Entonces, en esta batalla necesitas instrucciones de guerra. Y quiero que me siga con su vista. Voy a leer rápidamente estos versículos 11 al 21. Dice de la siguiente manera: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. A los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, lo cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Yo creo que usted ha visto varias películas en cine, pues sí, de género bélico, donde se siente bastante incertidumbre cuando ya se aproxima una batalla decisiva. A lo mejor está desequilibrada las fuerzas. Algunos tienen un ejército más poderoso o una posición de más ventaja, ¿verdad? Pero siempre están esperando a que venga alguien con suficiente inteligencia y con la clave para vencer al ejército, ¿verdad?, contrario. Y esas instrucciones llegan a ser a veces tan sabias, y era un camino que solamente se podía realizar para vencer y triunfar, ¿verdad?, en esa lucha. Y yo quiero, hermanos, que vayamos, antes de desarrollar este pasaje, quiero que me acompañe a una victoria que nos gusta mucho, ¿verdad? La caída de Jericó se encuentra en el libro de Josué. Pero en el capítulo 5 encontramos un personaje que da la clave para que ellos venzan. Y yo quiero, hermanos, que en esta carta nosotros tengamos muy consciente que Cristo es nuestro capitán. Cristo, a través del Espíritu Santo, le reveló al apóstol Pablo, pues un general de alto rango de las huestes del reino de Dios, el secreto para que la iglesia en Éfeso saliera victoriosa en los problemas que estaba enfrentando. Así que Pablo, como general, se dirige a Timoteo en esta carta. Timoteo, pues póngalo en una posición de coronel, alguien un rango más bajo. Pero por eso, hermanos, esta carta quedó en el registro de la iglesia. No fue una carta así de manera íntima, solamente para que la conociera Timoteo, sino que si nosotros tenemos esta bendición es porque estas instrucciones son para cada hijo de Dios. Entonces,
Déjeme recordarle cómo es pues aquella autoridad de nuestro capitán Jesucristo. En Josué se muestra en los versículos 3 en delante. Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él, con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió. Más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué tiene que decir mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Y quiero que lleguemos primeramente con esa reverencia, hermanos, porque Josué, como el capitán del ejército de Dios, se acercó al capitán de todo el reino. Y él le dice de manera sublime: tienes que estar en una postura reverente, porque en este lugar santo se te va a revelar el secreto para que tú venzas. No estás delante de cualquiera. Y yo quiero, hermanos, que nosotros entremos en la misma actitud, porque nosotros también permanecemos en guerra y hoy vamos a recibir las instrucciones de nuestro capitán. Amén. En el versículo 6 se desarrolla cómo los israelitas ganaron esa victoria, donde solamente están rodeando los muros de Jericó, una ciudad que seguramente era impresionante, ¿verdad? Ellos se sentían confiados ahí, parecía que era imposible destruirla, pero con las instrucciones precisas del capitán, ellos la pudieron derribar. Y quiero, hermanos, que nosotros estemos conscientes desde ahora de esa misma manera. Las instrucciones que se nos van a dar hoy, si tú y yo las llevamos al pie de la letra, podemos vencer esta guerra. Amén. Y quiero que veamos tres cosas, hermanos. Primero que nada, debemos de estar conscientes de que nuestra lucha es vigente en este mundo caído. Y si estamos conscientes de eso, necesitamos comprender la motivación correcta para seguir de pie en santidad. ¿Cómo nos mantenemos de pie en esta lucha? Y a lo último, esta carta de Pablo a Timoteo, pues le da un recordatorio de toda la enseñanza general que él quiso transmitir a su corazón. Así que siéntase, hermanos, como en aquellas películas donde pues a lo mejor nadie sabía la estrategia, pero de pronto llega el coronel y dicen: ¿saben qué? Me acabo de comunicar con el capitán y aquí tengo las instrucciones para ganar. Este día, hermanos, nuestro capitán Jesús pues nos pasa pues la misma instrucción que fue bendición para la iglesia en Éfeso, que Pablo simplemente tenía que hacer eso, y Timoteo: así como las recibí, las voy a transmitir a la iglesia. Entonces, punto número 1, hermanos, conscientes de nuestra lucha en este mundo caído. Y es lo que encontramos en estos versículos 11 y 12. Así hacemos alusión, dice: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Y lo puede ver, hermano, pelea la buena batalla de la fe, porque esto no es fácil, esto es algo donde estamos activos y si nos llegamos a descuidar, el enemigo va a hacer estragos en el campamento del reino de Dios. Pero no queremos eso, hermanos, así que le invito a que tome nota y abra su corazón y esté siempre en esa postura de que este lugar es santo y lleguemos en reverencia, porque nos dan instrucciones para tener la victoria. Y la vamos a ver poco a poco. Y la primera cosa que yo quiero que usted comprenda es eso, que estamos en una lucha. Y en esa lucha, hermanos, hay una estrategia para vencer. Y algo que podemos sacar de aquí de un principio es que en esta carta, hermanos, es un cierre de toda la enseñanza y es muy firme y recalca los objetivos principales. Y si pudiéramos englobar qué es el objetivo principal de todo lo que hemos visto en Primera de Timoteo, es la santidad de la iglesia.
La iglesia, hermanos, tiene que mantenerse lo más pura y cerca posible del corazón de Dios. Amar, abrazar sus mandamientos y esforzarse, ¿verdad?, por estar de pie. Y eso es, a lo mejor si lo pudiéramos resumir en una sola palabra, buscar la santidad y estar firmes y permanecer fieles para Dios. Pero si se puede dar cuenta, hermanos, en este versículo 11 inicia diciéndole: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y necesitamos recordar un poquito, regresar de qué le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que huya. ¿Qué es lo que tiene que evitar? Y esa es una estrategia. Cuando el enemigo es fuerte, cuando el enemigo es mortal, hay que considerar, hermanos, huir. Huir para ir directamente a nuestro refugio, ¿verdad? Esa roca eterna que es Cristo, roca inconmovible. Pero quiero que pensemos en las cosas que tenía el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que tenía que huir Timoteo? En ese mismo capítulo 6, fíjese el versículo 3 y 4. Cosas, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. El apóstol Pablo acaba de darle este panorama de las personas que se han extraviado. Y ese es el contexto inmediato de lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo, de lo que debe de huir. Tú huye de estas cosas. Entonces, eso es lo más negativo, lo más cercano a estas palabras que nosotros nos encontramos. Y es algo, hermanos, que se recalcó durante toda la carta. Tú tienes que huir de las falsas doctrinas, de todas aquellas enseñanzas que no te apunten a la fe en Cristo Jesús. Pero, hermanos, a pesar de que es la estrategia correcta, en el terreno espiritual a lo mejor muchos quisiéramos decir: no, yo voy a usar otra estrategia, yo le voy a hacer frente pues algo, no sé, con mi conocimiento, con mis fuerzas. Pero aquí está dando una pauta: no, tú tienes que huir de este tipo de cosas para que no te contamines, y al mismo tiempo lo haces yendo hacia otra dirección. ¿Qué es la dirección a donde tú tienes que ir? Aquí lo encontramos en este mismo versículo 11. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Esto, hermanos, es la estrategia correcta. Usted, pues no sé si puede regresar rápido ahí al libro de Josué, pero en el capítulo 6, en el versículo 18, vamos a encontrar lo vital que es seguir las instrucciones de Dios, porque mientras no actuemos conforme a esta sabiduría, con las instrucciones que le da el capitán a su ejército, podemos poner en peligro nuestra integridad. Ahora, hermanos, en el libro de Josué hay un personaje que es clave, y déjenme leerle el versículo 18. Pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codicien, y tomando de las cosas del anatema hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Ellos habían tenido las instrucciones para derribar a Jericó, y dice: cuando se caigan esos muros, deben de tener cuidado de estas cosas, no las anhelen, no las aprecien, porque es algo maldito. Eran muchas riquezas, hermanos, y esas riquezas podían desviarles de su confianza en Dios. Y era una instrucción que Dios les había dicho. Si se fijan, es algo donde de manera activa ellos tenían que huir. Huyan de los deseos de este mundo, porque esos deseos son malditos y traen estragos. Y lo mismo, hermanos, en este sentido, en esta carta de Pablo a Timoteo le está diciendo a él, la estrategia correcta es que vayas a huir. Huye de todas esas personas que te quieren desviar, los falsos maestros, de todas las ideas que ellos tienen al confiar en las riquezas en este mundo,
y te tienes que refugiar en Cristo y todo lo que implica, hermanos, una vida santa, una vida de piedad, de fe, de justicia. Esa es la estrategia correcta, hermanos, alejarnos del mal y no desear nada que ver con ellos. Así que tenemos que ir en esa otra dirección. Y si pensamos, yo creo una de las palabras que más resalta en esta carta el apóstol Pablo fue la palabra piedad. Y si usted lo recuerda, nosotros la hemos definido como aquello que es simplemente a vivir conforme a los preceptos de Dios. Todo lo que nos enseña esta carta, y vimos cosas muy prácticas. No es solamente tener una vida de adoración de apariencia, sino algo activo. Usted recuerde lo que vimos en los capítulos 4, en el versículo 5, responsabilidad de cómo nos debemos dirigir hacia los jóvenes, a los ancianos, de cómo debemos de cuidar a las viudas, cómo debes de cuidar a los líderes de la iglesia. Son cosas, hermanos, muy prácticas, y ahí termina la sana doctrina. Por eso veíamos en el capítulo 6, versículo 3, si alguien enseña otra doctrina diferente, si alguien te está desviando de cómo termina el evangelio, de servir a tu prójimo, y es una manera de mostrar que amas a Dios, que tu corazón está en Cristo Jesús y todo lo haces por amor a Él. Entonces ya no estás siguiendo esa dirección de la justicia, de la piedad, de la fe, del amor. Entonces es seguir esas instrucciones. No olvidemos, hermanos, estamos en una guerra, y también en esta guerra, hermanos, no solamente esa actitud y la estrategia es importante, sino también las armas que vamos a utilizar. Y las armas, yo quiero, hermanos, que las representemos de la manera siguiente. ¿Cuál va a ser nuestra motivación para seguir de pie en santidad? Y es lo que vamos a encontrar en los versículos 3 en adelante. Y ponga mucha atención. Este es el mensaje que hice. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que le dice, estás en una guerra, y todo lo que tienes que hacer de una manera de alejarte del mal y seguir la justicia, pero también eso va a ser poniendo tu mirada hacia lo eterno. Todo este mandamiento, todo esto que le acaba de decir de huir de las cosas que lo van a desviar de una vida piadosa y lo van a llevar a una derrota espiritual, es un mandamiento, y dice delante de Dios que da vida a todas las cosas. Y todo esto, hermanos, es algo muy profundo. Es una solemnidad que encontramos algo muy semejante a lo que Él le dijo en el capítulo 5, versículo 21. Ahí está una página atrás. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con un espíritu de parcialidad. Entonces, cada vez que el apóstol Pablo daba unas instrucciones a su otro, digamos, subcomandante, le decía, estas instrucciones no las ignores, vienen de alguien de alto rango, y es lo más sublime que podemos tener. Yo estaba viendo, hermanos, cómo se clasifican los rangos de los ejércitos de nuestra nación mexicana, de Estados Unidos, de España, pero siempre el capitán general, en el caso de España, viene siendo el rey. El rey es el que tiene el cargo más oficial, el rango más elevado. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, esto viene de las altas esferas, no hay nadie más arriba que nuestro capitán Jesucristo y del Padre. Así que debes de tener cuidado en todas estas instrucciones. Si nosotros perdemos de vista esto, hermanos, yo creo que vamos a omitir estas estrategias. Vamos a dormir, vamos a ignorar, vamos a lo mejor tratar de hacerlo en nuestras fuerzas y en nuestra sabiduría, y eso va a ser algo muy negativo para tu vida y por ende a toda la iglesia. Es lo mejor que puedas hacerlo, Timoteo, cuando tú te enfocas y no pierdes de vista quién es la persona que mandó estas instrucciones. Por eso tenemos este versículo, hermanos, que da bastante solemnidad
a las instrucciones del apóstol Pablo para toda su iglesia, no solamente para el pastor que estaba a cargo de ella. Pablo sintió, hermanos, el mismo peso de responsabilidad que Josué cuando comunicó estas palabras al pueblo de Israel. Piénselo, hermanos, él vio un soldado de manera impresionante y cuando ese soldado responde a la pregunta de Josué y ponga atención porque Josué le dice, ¿eres de nuestro ejército o eres de los contrarios? Y la respuesta no fue, soy de tu lado. No le dijo eso, hermanos. Yo estoy en una esfera más arriba. Yo pertenezco al ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estoy en una esfera todavía por encima de ustedes. Lo espiritual, yo vengo de parte directamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Josué, seguramente yo creo que hasta se le erizó la piel. Y cuando va y le dice a los levitas, agarren el arca del pacto y vamos a empezar a rodear, ustedes van a agarrar trompetas, y empieza a describir todas las instrucciones que les dio ese general con la espada desenvainada. Yo creo que Josué, hermanos, tuvo tanta solemnidad de decir, aquí está la clave para vencer. Y ellos, yo me imagino, ¿no? Cuando lo ven con una, no sé, sonrisa y hasta seguridad en la cara, dice, me acabo de comunicar con el ejército de nuestro Dios. Y este capitán ya nos dijo la clave para ganar. Esto mismo, hermano, está haciendo el apóstol Pablo. Quiere que Timoteo no pierda de vista. Y por lo tanto, hermanos, esto nos está comunicando a ti y a mí hasta hoy en día. Esto es lo que más nos va a dar motivación para seguir de pie en santidad. Son instrucciones de nuestro Padre. Y no solamente esa instrucción del Padre, sino fíjese que también describe, ¿verdad?, al Hijo. No solamente al Dios que da vida de todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y ahí viene explícito en el versículo 14, guarda estos mandamientos y sin mancha ni reproche. O sea, los vas a llevar al pie de la letra. No los alteres, no le metas nada de tu cosecha. Entonces, esa solemnidad se necesita hoy para ti y para mí. La instrucción, hermanos, que se nos da hoy, si nosotros la desechamos y perdemos de vista de quién viene, le vamos a restar importancia, y restarle importancia va a hacer o que la ignoremos o que la alteremos, y eso, hermanos, pues puede ser algo letal para el pueblo de Dios. Regrese a Josué. Nosotros sabemos en qué terminó esa batalla de Jericó, los derribaron. Pero si usted se va al siguiente capítulo, está una batalla con una ciudad más pequeña, a tal grado que Josué dice, aquí no necesitamos todo el ejército, hay que enviar pocos soldados, con eso es suficiente. Y fíjense en Josué capítulo 7, encontramos ahora sí un personaje que no quiso seguir al pie de la letra esas instrucciones que Dios daba a su pueblo por medio del capitán, y que ya las conocía, pero si las ignoró, hermanos, seguramente perdió esa solemnidad. Fíjese el Josué 7:1, pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Y conocemos el resto de la historia. Una ciudad tan pequeña hizo huir y tuvo una derrota vergonzosa al pueblo de Dios. ¿Pero por qué, hermanos? Porque se pierde esa solemnidad. Es lo que acabamos de ver ahí en el capítulo 6, ¿verdad? De Josué. Esas instrucciones del versículo 18, tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. Tengan cuidado, no anden deseando eso. Porque, hermanos, si ignoramos estas instrucciones que dio Pablo a Timoteo para transmitirla a los cristianos de la iglesia de Éfeso, nos encontraremos en el mismo peligro de Acán, ¿verdad? Y es algo que no queremos ser. Yo creo que la clave de esto es pensar en la persona del Padre y del Hijo, su gloria, su soberanía
Y sobre todo, hermanos, el ejemplo de Cristo que estábamos cantando ahorita, considera a aquel que dejó su gloria, su trono para venir y se humilló. O sea, Él fue obediente hasta la muerte. Considera esa obediencia, considera muchas cosas. La posición de ese capitán que si se humilló hasta lo más profundo fue para que sea exaltado hasta lo más sumo, ¿verdad? Y de ahí vienen las instrucciones, que no se nos olvide, hermanos, pensar en la persona del Padre y del Hijo. Y también hay una indicación, hermanos, cuando se acaba esta actitud que podemos ver de manera activa, de velar, de obedecer, de confiar y someternos a las instrucciones del Padre. ¿Cuándo se termina esto, hermanos? El apóstol Pablo también fue muy claro. Aquí al final del versículo 14 dice: guarda el mandamiento sin mancha ni reproche. ¿Hasta cuándo? Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa, hermanos, que no hay descanso. Hasta que venga nuestro Señor Jesús es donde podemos descansar y se va a acabar esta guerra, porque ahora va a entrar en acción Él. Mientras Él no entre en acción, hermanos, nosotros debemos de permanecer firmes hasta la segunda venida de Jesucristo. Y precisamente, ¿cuándo es eso, hermanos? No se sabe. El apóstol Pablo no les dijo un día, un año específico, no les dejó pistas siquiera. Fíjese que les dejó en el versículo 15. La cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. ¿Se fija? No le dijo una fecha. Nada más simplemente dijo a su debido tiempo. Y eso es lo único que debemos de saber tú y yo. Si no especificó, es porque ni Jesús mismo, si usted va a Mateo 24:36, permítame leérselo yo, son las mismas palabras de nuestro Señor. Dice: pero aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Así que, hermanos, eso significa que tú y yo debemos de vivir con esa expectativa, que cuando menos te lo esperes puede llegar, y si no llegó hoy, hermanos, puede venir mañana, y te tienes que comportar con esa misma actitud, huir de las cosas que nos desvían de la fe, de nuestra entrega a Dios, e ir hacia el camino de la justicia, de la fe, de la santidad. Todo esto, hermanos, cuando estamos conscientes de esta instrucción, va a hacer que tú y yo no seamos irresponsables. Hay muchas parábolas de Jesús, como aquellas mujeres que no velaron, que no se prepararon con el aceite y de repente dicen: no, pues vámonos compartan ustedes, y las otras que fueron pues sensatas dijeron: no, nos va a faltar a las dos, ustedes vayan y compren su aceite. Entonces, por no prepararse, por no estar con esa expectativa de que podía llegar en cualquier momento, se les pasó la hora. Así que tu actitud y la mía es vivir con esa expectativa de que siempre vamos a estar firmes, hermanos. No olvides que aparecerá aquel cuyo esplendor es irresistible, y la manera como lo está describiendo aquí el apóstol Pablo, hermanos, es para que cuando suceda, seguramente va a pasar lo inevitable. Yo creo que todos los que somos hijos de Él vamos a caer postrados a sus pies. Vamos a caer en una actitud de adoración y de reverencia. Y sin duda, hermanos, yo creo que también cualquiera que pueda contemplar este evento no se va a quedar así nomás tranquilo, sino va a decir: llegó aquel que nos decían las Escrituras, aquel que jamás se dio a conocer, el que por su gloria y resplandor nadie estuvo ni cerca de verlos, a lo mucho tal vez Moisés, que cuando se acercaba y se exponía algunas horas a ese resplandor, hasta su rostro también resplandecía. Pero eso, hermanos, es lo que vamos a experimentar tú y yo. Va a aparecer aquel que está en lo sublime.
Déjeme leerle otra vez cómo viene aquí: Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Y aquí, hermanos, yo creo que lo que más quiere que piense el apóstol Pablo, Timoteo, es Dios el Padre, porque dice, a él nadie lo ha podido ver, a él nadie, él es espíritu. Y a lo mejor hay demasiada solemnidad, ¿verdad?, en Jesús, en conocerle. El apóstol Pablo pudo tener unas conversaciones con Jesús y cayó rostro en tierra, ¿verdad? En el polvo estuvo. Pero dice, aquel que nunca ha sido visto es el que quiero que tengas en cuenta, ¿verdad? Y ese es el Padre, hermanos. Habita en ese lugar inaccesible. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Porque Jesús en su gracia y su misericordia vino y se encarnó y pudo algunas personas contemplarlo de manera física. Pero aquel que es invisible, ese es el que quiero que tengas en mente. Él es el que va a venir. Y todo esto nos apunta a cosas eternas, hermanos. Sin perder de vista lo majestuoso de nuestro Salvador, nosotros vamos a poder vivir de la siguiente manera. Quiero que vayamos al último punto de este sermón, un recordatorio final de la carta, porque de nuevo va a volver a dar instrucciones precisas. Tanto al inicio y al final están respaldados por nuestra motivación. Lo eterno, el Padre, Cristo Jesús, y otra vez vuelve a dar esas indicaciones. Dice, versículo 17, a los ricos en este mundo enséñalos que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. En este capítulo 6, hermanos, el apóstol Pablo ya previamente les está diciendo, no sigas todo aquello de aquellas personas que se desvían. Ellos, si queremos ser más específicos, en el versículo 5 al final dice, están privados de la verdad, suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero el que es hijo de Dios, en el versículo 6 le dice, en efecto la piedad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y la instrucción aquí era al cristiano general, tengas dinero o no tengas dinero, tú tienes que aprender a confiar y a vivir a la luz de que nada trajiste a este mundo, así que nada puedes sacar de él. Confórmate, en el versículo 8 dice, si tienes que comer y con qué cubrirte, con eso debes de estar contento. Así que esa es la realidad con la que vive el creyente, hermanos, seas rico o no. Pero Pablo le dice a Timoteo, también me preocupa alguien de esta congregación, y es probable, hermanos, que ellos ya estaban batallando, ya estaban confiando demasiado en las riquezas, porque hay algunos miembros que sí tienen suficientes recursos, y eso no es bueno, que aprendan a depositar su confianza en esas riquezas. Si esas riquezas se quedan aquí, esas riquezas van a desviar su fe en Dios, su esperanza en Él. Y estas son las instrucciones que van directamente a esta audiencia de la iglesia. Esa visión de la vida no trae nada de gloria a Dios cuando por gracia de Dios tuvieron recursos, cierto poder económico, pero eso no significa que deben de vivir confiado en eso que se les permitió tener. Eso trae deshonra, hermanos. Fíjese el versículo 10, en este mismo capítulo 6, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Yo creo que con ese versículo era suficiente, hermanos, para que el apóstol Pablo ya dejara ese tema por la paz, pero yo creo que ahí está esa ansiedad, esa preocupación, porque regresa una y otra vez y les repite esos problemas que ya les había especificado en versículos anteriores, como el que se alejen de
de las cosas de este mundo, pero en específico de las riquezas. Porque, hermanos, esto no es nada que debemos de minorizar. Está dentro de las instrucciones que el general le da a su iglesia en Éfeso para que ganen esta batalla. Y a lo largo de toda la escritura hemos encontrado este mismo principio de no confiar en cualquier otra cosa que nos vaya a desviar a la confianza en nuestro Dios. Si me quiere acompañar, vaya a Deuteronomio capítulo 17. Es uno de los pasajes donde vamos a encontrar las primeras indicaciones y vestigios de este principio de poner nuestra confianza en Dios. Y se trata de las instrucciones sobre los reyes que iba a tener los israelitas. Pero en específico solamente quiero que vayan al versículo 17. Al final. Bueno, pues déjenme leerles desde el inicio de este versículo. Tampoco tendrán muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrán grandes cantidades de plata y oro. ¿Por qué se les pide eso a los siervos de Dios y a los que dirigen el pueblo y la grey de Dios? Porque si llegan a acumular muchas riquezas, su corazón va a ser tentado a depender de esas riquezas y no del brazo poderoso de Dios. Y los reyes de Israel que no siguieron esta instrucción, hermanos, usted los va a leer en el libro de Samuel, de Reyes, de Crónicas, que utilizaban sus riquezas para alquilar a los egipcios o a otras naciones en sus guerras. Y eso es lo que no quiere el apóstol Pablo, que se repita en la iglesia de Éfeso. Así que vemos esa misma razón para nosotros tener cuidado. Y tal vez usted piense, yo no tengo tantas riquezas, pero a lo mejor aquí podemos pensar un poco de manera relativa. Yo hace un par de semanas estaba viendo un video de cómo viven las personas en Hong Kong, las de clase más baja. Ellos solamente les alcanza su sueldo mensual para alquilar un espacio de 1 metro por 1,40 de largo. Eso es menos que una cama individual, hermanos. Y hay edificios donde viven cientos de esas personas. Y usted puede ver esos reportajes donde solamente en ese espacio tan pequeño, ahí tienen sus artículos personales, su cama. O sea, no se pueden parar ahí y andar ahí pues dando pasos, ¿no? Se tienen que salir de ese lugar si se quieren estirar. Es como una prisión. En los que escuchamos el testimonio del Pantera cuando describe su celda, es algo similar. O sea, él dice, yo solamente tenía un espacio para ponerme de pie porque ya nada más cabía mi cama. Entonces hay personas que viven así, o sea, son libres, pero esclavizados en la pobreza, en esa situación. Y en comparación de ellos, hermanos, nosotros somos ricos. Entonces piénselo, no confíe en estas riquezas. ¿Por qué, hermanos? Porque son inciertas. Y lo sabemos. Hay personas que pudiéramos creer que van a durar ahí para siempre en el top 10 de las revistas Forbes, de los ricos, de los más ricos del mundo. Pero de pronto, de la noche a la mañana, usted va a escuchar noticias como hace una semana, me parece. Dijeron que Tesla, esa empresa de autos eléctricos de Elon Musk, el que estaba en el número 1 de los más ricos del mundo, ya bajó hasta como la mitad de sus acciones. Entonces algo que yo pensé, no, pues ahí va a durar años, pero de la noche a la mañana, así dijeron, ya, se le fue la mitad de su fortuna de esa empresa hablando. Así de inciertos son las riquezas. Entonces el apóstol Pablo le dice, no quiero que ellos empiecen a poner esa esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces, fijan, hermanos, se está retomando principalmente, o sea, el mismo principio que acaba de decir versículos anteriores. Con que tengas el alimento, disfrutar la salud, el vestido, el techo que Dios te ha dado, eso basta, hermanos. Nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Y sobre todo, ¿verdad? Esa actitud de agradecimiento. Enséñales que hagan bien
Entonces, si ya tienen esa solvencia económica, es para que la pongan al servicio de Dios. David Platt, ese pastor bautista de una mega iglesia en Estados Unidos que moviliza mucho a sus miembros, dice: nosotros somos la iglesia más rica de todo el planeta y tenemos tanta oportunidad para bendecir a aquellos que viven en la miseria. Entonces les tiene que dar exactamente estas instrucciones que el apóstol Pablo. Y usted, aunque no se sienta rico, hermano, créame que lo es para muchas personas en comparación. Ellos que quisieran tener su casa con 3 cuartos, con un baño, ellos no lo tienen. Así que no ponga su esperanza en estas cosas, sino comparta de lo que usted ha recibido de Dios. Y eso es eso. Cuando compartimos, acumulamos para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Eso dice el versículo 19, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Entonces otra vez los apunta hacia lo eterno. Esta guerra se gana sirviendo. Jamás pierdas de vista que los tesoros se hacen en la tierra. Cuando pierdes de vista eso, vas a perder esta batalla. Vas a querer invertir aquí y se va a quedar todo aquí. Así que hay un contraste entre la dependencia de Dios y la confianza en lo terrenal. Tienes que enseñarles cómo vivir piadosamente. Quiero que vayan a Lucas, el Evangelio de Lucas. A mí me sorprende mucho cómo se relata en el capítulo 12, los versículos 18 al 19. La vida de este hombre que perdió de vista el servir a los demás. Eso no debe pasar con los creyentes, hermanos. Fíjese lo que dice aquí. Usted recuerda aquella ilustración o tipo de parábola que hizo nuestro Señor Jesús, como aquel hombre desde el versículo 16 contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí: ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Y fíjese, porque ahora va a hablar todo en primer persona. Ok, entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y ahora sí, fíjese, todo tiene que ver, él es el centro de todo el universo. Diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. ¿Se fija? Solamente los voy a utilizar para mí. Pero el cristiano, hermanos, tiene que pensar en los demás. Y si Dios nos dio riquezas aquí y nos dio bienes materiales, los debemos de utilizar para buenas obras, ser generosos y prontos para compartir, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Si tú enseñas esto a la congregación, eso va a traer gloria a Dios. Prontos para compartir, no lo andes pensando 2 veces, sino agradecido y jamás perdiendo de vista que ahí es donde se tiene que invertir. Ese recordatorio, hermanos, tiene un mandato final y refleja otra vez esa alta preocupación del apóstol Pablo de que nadie se alejara de lo que lo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese esta última exhortación, versículo 20. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las palabrerías vacías y profanas, las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual, profesándola algunos, se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Este es el mandamiento que más permea en toda la carta, hermanos. No hay algo que se repita más que esto. Déjeme demostrárselo. Capítulo 4, versículo 7. Regrese a esas páginas. Nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Nada tengas que ver con esas fábulas. Cualquier tipo de conocimiento que te desvíe de Jesucristo. Capítulo 6, versículo 3 y 4. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las del Señor Jesucristo, y a las doctrinas que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende y termina en una vida miserable, ¿verdad?
Y ahora quiero que vaya al capítulo 1, versículo 3. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Y ahí está pues uno de los temas principales de preocupación del apóstol Pablo. En 2 Corintios 11:28, él decía: a mí de las cosas que más me afligen, aparte de que sufro desvelos por compartir el evangelio, persecuciones, me han apedreado, pero la carga del que la iglesia se extravíe. Y aquí, hermanos, yo lo percibo como que ya lo trataste, Pablo, en el capítulo 1. Ya me lo dijiste en el capítulo 4. Ya me dijiste que me aleje de ellos en el capítulo 6. ¿Y por qué en tu despedida otra vez está así? Yo creo, hermanos, es ese tipo de ansiedad de que no vaya a extraviarse la iglesia. Aquí está esa carga pastoral, hermanos. Debemos de percibirla. Ellos se han desviado de la fe. Así ocurrió ya en esta congregación. Ya Pablo no quiere que alguien más sea arrastrado por aquellos personajes que encontramos en el capítulo 1, versículo 20. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Por qué, hermanos? En el versículo 19 dice: han rechazado y naufragaron en lo tocante a la fe. Yo no quiero que vuelva a pasar eso en esta iglesia. Es lo que más le traía carga al apóstol Pablo, hermano. Empieza desde el primer capítulo concentrado en ese problema y termina otra vez regresándose y diciendo: arreglen eso, por favor, y tomen solemnidad en estas instrucciones. Y lo que más desea, hermanos, y con eso termina la carta: la gracia del Señor sea con ustedes. Que la gracia de Dios les ayude a tener ese temor reverente para seguir estas instrucciones. Sin la gracia de Dios, hermanos, vamos a desechar todo lo que aprendimos de esta primera carta de Timoteo. Es más, hermanos, así empezó esta carta, ahí en Timoteo capítulo 1, los primeros 2 versículos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por el mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Fíjense, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Es lo que más deseo, que la gracia de Dios los lleve hasta el final, ¿verdad? Hasta que puedan encontrarse con su Salvador. La Biblia de John MacArthur, hermanos, en su introducción a la carta de Timoteo, él escribe lo siguiente: lo que Dios desea, gracia, misericordia y paz para una iglesia con problemas de falsa doctrina, desorden en la adoración, necesidad de líderes calificados y materialismo. Esos fueron los 4 temas principales que más le interesaba a Pablo arreglar en esta iglesia. Entonces estamos repasando porque es el final de la carta. Problemas de falsa doctrina que ya estaban ahí, y es, yo creo que lo que más hizo énfasis. Desorden en la adoración, porque la adoración no solamente es la liturgia, sino tu vida y cómo es tu entrega, cómo cuidas a los ancianos, cómo cuidas a las viudas, a los huérfanos. Esa es nuestra adoración, hermanos. Ustedes también tienen que aprender y arreglar todo eso. Necesidad de líderes calificados, y esos líderes calificados a los cuales el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: levántalos y escógelos de manera solemne también, con mucho cuidado. No impongas las manos con ligereza para levantar pastores y diáconos. ¿Y de dónde salían esos, hermanos? ¿De dónde tienen que salir? De la iglesia misma. Aquellos varones que tienen temor de Dios y siguen al pie de la letra estas instrucciones, seguramente entre ellos van a ser llamados para que tomen la estafeta en el liderazgo de la iglesia. Y por último, trató con el materialismo en este capítulo 6, porque era una carga. A lo mejor muchos estaban siendo arrastrados por
por los bienes de este mundo, pero se tiene que corregir eso, hermanos. Así que debemos de buscar esa gracia de Dios. Si no, hermanos, nos vamos a perder en los deseos de este mundo. Ahí en ese versículo 7 de este último capítulo dice: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. No perdamos de vista, hermanos, que nuestra herencia está en lo eterno. Así que yo creo que debemos de rendirnos ante la majestad de Dios y de Cristo. Déjenme terminar haciendo énfasis en este versículo 13 que lo pasamos hace rato, pero que vamos a hacer un recordatorio hoy. Vivir siempre con esperanza de que vamos a volver a ver a nuestro Señor Jesús. ¿Qué decía este versículo? Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Si perdemos de vista esto, hermanos, vamos a ignorar la solemnidad de quién envió estas instrucciones. Y esto va a afectar para que no salgamos victoriosos en esta guerra. Pero no olvidemos quién es nuestro capitán, hermanos. Nuestro Señor Jesús dio testimonio delante de Poncio Pilato. Él enmudeció, no abrió su boca. Cuando pudo haberse defendido, tuvo diálogos con Poncio Pilato, pero nada que impidiera que fuera libertado. Contestó una que otra pregunta, pero cuando le dijo, ¿quién eres? Y a él cerraba su boca, hermanos. Él se encomendó al Padre y lo hizo para llegar hasta la cruz. Él fue sacrificado, hermanos, y perdió su vida ahí para derramar su sangre y nosotros pudiéramos estar aquí, ¿verdad? Se nos entregó este mensaje y en este domingo estas instrucciones que vienen de nuestro general, como si alguien de alto rango las escribiera a Timoteo y a todos los pastores de la Grey. En este caso, yo traté de ser fiel y simplemente pasarles el mensaje. Estas son las instrucciones. Repásenlas, hermanos, vayan en vía devocional a Dios, pero sobre todo ríndanse ante la majestad de Cristo. Si no lo han hecho, debemos de hacerlo y vivir en esperanza de que lo vamos a volver a ver. Amén. Oramos y después tenemos la cena del Señor. Padre bendito, hoy recordamos que todo esto tiene que ver por ti. Tú eres nuestro general. Tú eres nuestro capitán, Señor, de mayor rango, y nos has recordado de lo que nos debemos de cuidar. Todo aquello que nos desvíe de que la vida es por fe y a través de ti, nos va a desviar, Señor, y no queremos esto, Señor, porque hay muchas iglesias que cuando pierden de vista esto y la solemnidad de quién vienen las instrucciones, Señor, ignoramos este sermón. Así que queremos irnos de aquí con esa solemnidad, con esa experiencia que tuvo Josué, que se tuvo que quitar las sandalias de los pies y decir, estoy aquí para escucharte. Y danos de tu gracia, Señor, para obedecerte, porque si no lo hacemos, Señor, esta iglesia puede desaparecer en poco tiempo, Señor. Pero danos tú esa gracia y hoy recordamos, Señor, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a ti, Padre, que aunque nadie te ha visto, Señor, eres el soberano, Señor, y de ti vienen estas instrucciones, Señor. Queremos honrarte, Padre, y no perder de vista, Señor, que estamos en una guerra, pero que tú eres el que vas a vencer. Así que danos de tu gracia para permanecer de pie hasta que volvamos a ver a Cristo Jesús bajar entre las nubes. Bendito sea, Señor, por siempre. En nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén.